Sean muy bienvenidos, hermanos, a esta comunidad virtual que nos vamos a llevar a cabo para la bendición y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para ello vamos a iniciar como debe de iniciar toda acción que se lleva a cabo dentro de la iglesia. Nos vamos a unir a nuestro Señor diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy por medios virtuales queremos congregarnos con esta iglesia a la que hablamos con todo amor. Queremos llegar, Señor, a estos nuevos lugares y explorar estos temas que tenemos preparados para ti. Señor, te pedimos que bendigas y que este ministerio que estamos llevando a cabo. Te pido, Señor, que nos acompañes y que envíes tu Santo Espíritu para que lo que digamos no sea obra de hombres, sino que sea obra tuya y que nos utilices a nosotros únicamente como canales. Bendice, Señor, a las comunidades, fortalécelas, Señor. Permite, Padre, que tu iglesia vuelva a florecer a través de esta crisis que ha estado pasando. Amén y amén. Mis hermanos, el tema que vamos a ver el día de hoy, a estudiarlo, es bien interesante, porque justamente cuando se habla de la iglesia, se habla de dos o de tres, pero básicamente vamos a hablar de dos principales, la iglesia peregrina y la iglesia celestial. Cuando hablamos de peregrinos, indudablemente vamos a hablar de la iglesia que camina, la iglesia de los que estamos vivos y bautizados. Pues justamente ese es el tema de hoy, la iglesia del camino, tema 12. Mis estimados hermanos, a continuación les presentamos las alabanzas a través de este medio. La primera se titula La Fe de María, interpretada por Son by Four. Y la segunda alabanza se titula Aquí estoy, de Rob Galea e Iván Díaz. Disfrutémosla. Queridos hermanitos, en nuestro tema 12 titulado La Iglesia del Camino, en la portada se nos invita a hacer la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se reunían frecuentemente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanitos, recordamos que en el tema anterior nos habla del plan de salvación dada por Jesús a toda la humanidad. Hoy el tema 12 nos enlaza y nos centra que debemos de continuar con la misión, caminando juntos con Jesús como una iglesia, camino hacia la comunidad. El objetivo de la sinodalidad es que como comunidad debemos de caminar juntos y de participar llevando la buena nueva a los demás, con valentía y sin miedo, ser fieles servidores de Jesús y continuar el camino, a ejemplo de Mamá María y modelo de la iglesia. El tema que vamos a estudiar hoy lo vamos a ver primero que nada en una síntesis así brevemente. Vamos a ver cómo Dios Padre en el camino histórico salvífico tiene tres momentos principales. Y vamos a distinguir que el primero de ellos es la creación del universo. En ese momento Dios irrumpe en el camino de la historia. Y el segundo momento es el camino del pueblo de Dios, el camino de Israel. Y el tercer momento
de Dios es el camino de Jesús. Obviamente, estos tres momentos van a llevar una sintonía y una preclusión, o sea, una lógica, ¿verdad? Primero es la creación del universo, luego es el pueblo del Señor y luego el camino de Jesús. Vamos a hablar de este segundo momento, el camino de Israel. El camino de Israel se identifica principalmente por la antigua alianza. Ese momento, la ley y los profetas, ¿verdad? Como lo citan en el Evangelio, como lo citan eventualmente a veces en las cartas apostólicas. Y también está ese momento en donde empezamos a ver prácticamente por anticipado la figura de Jesús, la preparación del camino del Señor Jesús. Luego vamos a ver este tercer momento, que sería el camino de Jesús en tres etapas también. El primero es que vamos a decir que definitivamente el camino de Jesús equivale a la nueva alianza, por medio de su sacrificio. El segundo momento es que nuestro Señor hace el camino. Y luego vamos a hablar de los tres momentos que en base a Jesús, Él crea su iglesia. Es este último ítem que tenemos acá, la iglesia del camino. Y la iglesia la vamos a ver en tres momentos también. Siendo el primero de ellos entre la ascensión de nuestro Señor Jesucristo hasta su segunda venida, que en palabras griegas se denomina la parusía. Luego vemos cómo la iglesia se va amoldando, se va acomodando y tiene esa coinonía que equivale justamente a la sinodalidad. Nos está indicando justamente que es un camino el que nos va a llevar a volvernos una masa con un solo criterio. Y luego nos aparece una palabra muy parecida, parresía. Esta palabra equivale a la denuncia. No podemos ser una iglesia si no somos valientes, si no somos capaces de denunciar sobre todo el pecado. Y vamos a hablar también de que la iglesia es o se desarrolla en un Pentecostés permanente. Esto es, en síntesis, mis hermanos, el tema que vamos a ver el día de hoy. Mis hermanos, estamos de vuelta. Nos vamos a ir a la página número 93, siempre de nuestro librito. Ahí vamos a encontrar la palabra o la enseñanza. Dice: es el Señor Jesús que se presenta a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Eso lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Y los cristianos, sus seguidores, en su origen fueron llamados los discípulos del camino. La sinodalidad en esta perspectiva es mucho más que la celebración de encuentros eclesiales y asambleas de obispos, o una cuestión de simple administración interna en la iglesia. La sinodalidad indica la específica forma de vivir y obrar de la iglesia, pueblo de Dios, que se manifiesta y realiza en concreto su ser comunión en el caminar juntos, en el reunirse en asamblea y en participar activamente de todos sus miembros en su misión evangelizadora.
Queridos hermanitos, en la página 93 y 94 de nuestro tema 12, encontramos el numeral 1 con el tema titulado La Iglesia, Camino de los Discípulos del Camino. La palabra camino la podemos encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles 19 veces. Y cuando hablamos de camino se está hablando de el modelo de vida de los discípulos de Jesús. Tomamos en cuenta en el libro de los Hechos de los Apóstoles como base la vocación de San Pablo. Se logran distinguir algunas características de esta vocación como camino de discípulo de Jesús. En el inciso A se nos habla de que los discípulos de Jesús también se les llamaba los del camino, es decir, un camino de salvación inspirado por Dios. Y eso también lo podemos encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos del 19 al 20, donde dice la palabra del Señor: vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos, bautícenlos consagrándolos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces podemos ver de que en realidad es un mandato dado por Jesús a los apóstoles, a los discípulos, para que vayan a todos los pueblos a anunciar la palabra del Señor y hacer discípulos a todas las personas. Ese mandato no se quedó solo en aquel tiempo, sino que ese mandato nos lo está dando a cada uno de nosotros. En el inciso B se nos dice que podría haberse originado en las palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 14, la palabra el camino, cuando Jesús les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces podemos encontrarnos de que en realidad, si nosotros queremos tener un encuentro verdadero con Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, alcanzar la salvación, la vida eterna, pues tenemos que tomar como modelo la vida de Jesús. Ese es el camino que de verdad nos lleva a la salvación. Y no todas aquellas personas que predican el Evangelio, pero con intereses propios. En el inciso C, se nos habla que los del camino, al hablar de los del camino, es un punto muy importante en la orientación de la comunidad, en su forma de ser, de pensar y de actuar. Y por eso quienes integran a la comunidad deben de asumir su forma de vivir como la de los discípulos de Jesús. Esto quiere decir de que independientemente que nosotros estemos integrados en un grupo juvenil, en una pastoral, en una comunidad catecúmena, carismática o del plan pastoral o de distintos grupos que hay dentro de la Iglesia Católica, aparte de nuestro carisma, es importante de que nosotros tengamos presente de que todos en general, como discípulos de Jesús, debemos de asumir los mismos pensamientos de Jesús, la misma forma de expresarse, los mismos sentimientos, la misma forma de tratar a las personas sin marginación y más bien con misericordia. En el inciso D se nos dice de que más adelante será cuando a los discípulos
ya no se les llame los del camino, sino que es en Antioquía cuando van a recibir por primera vez el nombre de cristianos. Y podemos recordar en este momento el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos del 15 al 16, donde el Señor nos dice: cuídense de los falsos profetas que se acercan disfrazados de ovejas y por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces podemos darnos cuenta de que es importante que tomemos en cuenta de que no porque ya estamos bautizados, no porque ya tenemos cierto tiempo de caminar en la iglesia, o porque hay personas que llamándose cristianas levantaron un día la mano y dijeron yo soy cristiano, sino que es importante que con nuestro buen testimonio, nuestra forma de actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, se va a dar a conocer si verdaderamente nosotros somos cristianos, no solamente de nombre, sino por la forma en que vivimos. Y dentro del mensaje de San Lucas, el encuentro con Jesús ocurre a través del camino que vamos realizando, porque la fe en Cristo no es algo estático, no es algo pasivo, estancado, sino que es algo que siempre está activo, que no se encuentra solamente allí pasmadito, sino que está en constante movimiento. Y en realidad nosotros, si nos llamamos cristianos, debemos de ser personas activas en nuestra fe, no solamente en cuanto a oración, en cuanto a vida sacramental, sino que también es importante que prestemos un servicio, especialmente cuando se nos manda a misionar. Por supuesto que todos debemos de misionar todos los días porque en nuestro entorno, ya sea familiar, laboral, social, debemos de anunciar la palabra del Señor. Y como siempre nos lo han dicho, no solo con palabras, sino que nuestro testimonio convencerá a los demás que verdaderamente hemos tenido un encuentro con Jesús. De lo contrario, seremos personas incoherentes que hablan muy bonito, pero que no viven la palabra del Señor. No seamos entonces como lobos disfrazados de ovejas, sino que seamos auténticos cristianos. En la página 94, en el tema 2, nos dice los hechos de los apóstoles entre sinodalidad, coinonía y parresía. Esto nos quiere decir que los hechos de los apóstoles nos narran que las comunidades, o sea, los primeros discípulos, continuaban con la misión. También nos narra sobre la resurrección y ascensión de Jesús a los cielos, como también nos hacen ver la importancia de 3 pilares fundamentales, como lo es la fe, nuestra identidad como pueblo elegido de Dios y nuestra salida como iglesia en sinodal. En el inciso C, también los hechos de los apóstoles nos animan a seguir perseverando en comunidad, nos enseñan esa corrección fraterna, también la fidelidad y el servicio a Dios. Ciertamente hay problemas o conflictos dentro de las comunidades, pero también hay momentos para solucionarlos. También surge el cansancio, pero debemos de continuar con la misión, caminando juntos, con valentía y sin miedo. Dar testimonio del Señor y de la gracia de su Espíritu Santo, de una manera libre y responsable. Y verás, debemos de anunciar con la alegría el reino de los cielos y caminar juntos
como iglesia. Mis hermanitos, en un breve recordatorio, la sinodalidad significa pueblo de Dios en camino, en peregrinación hacia el reino de Dios. Koinonia, palabra griega que significa comunión, unión y participación. Y parresía, que también significa decir todo con valentía, con franqueza y sin miedo. Como decíamos desde la presentación del tema, los tres caminos de los Hechos de los Apóstoles, vamos a hablar de que, sobre todo, por ejemplo, cuando vemos la figura de San Pablo, de San Pedro, fueron personas que estuvieron en los tres momentos. Bueno, San Pablo no estuvo en el segundo, pero San Pedro, por ejemplo, sí estuvo en el camino de Israel. Él estuvo justo en el final de la antigua alianza, vivió el segundo momento que sería el camino de Jesús, ese periodo de 33 años que Jesús nos acompañó de manera material en la tierra, y luego esa fundación de la iglesia, el camino de la iglesia. El camino de Israel está marcado en el tiempo en dos momentos. El primero era cómo ellos en determinado momento estaban al servicio del Señor y muchas veces caían en desobediencia, y eso traía las consecuencias. El perfecto momento para hablar del camino de Israel son los 40 años en los que Israel estuvo vagando por el desierto antes de llegar a la tierra prometida, y estamos hablando de que la distancia no era realmente larga, eran un par de jornadas a pie y se hubiera llegado, pero ese camino equivalió a una preparación. El camino de Jesús definitivamente, sobre todo si tomamos como base el Evangelio de San Lucas, vamos a ver que es un camino que lo lleva a desarrollar una misión en la que entrega su vida por nosotros, paga la cuenta por nuestros pecados y resucita, haciendo valedera la iglesia. El camino de la iglesia, por su parte, es ese objetivo que Jesús tenía cuando vino: formarnos como tal, crear esa esposa que en el futuro iba a ser desposada en las bodas del Cordero. Y tenemos un caminar largo que llevar, pero sabemos cuál es nuestro destino, como la esposa en la boda del Cordero. El Señor va a venir por nosotros. Es justamente por eso que dio su vida, por nosotros, por los pecadores, para permitirnos abrir las puertas del cielo y que podamos nosotros acceder a Él. Amén. Mis estimados hermanos, continuando con nuestra catequesis, nos vamos a ir a la página 95 de nuestro Evangelio de la Sinodalidad. Aquí vamos a encontrar el tema que se titula La Iglesia, el camino en Pentecostés permanente. Aquí el Señor pues nos habla de la profecía del Espíritu Santo y cuando es derramada a los apóstoles. Pero vamos a ir paso por paso. Dice acá: teniendo en cuenta la acción del Espíritu Santo en el Evangelio de Lucas y en Hechos de los Apóstoles, esto nos motiva y nos inspira como inspiró a los profetas Isaías, Jeremías, Joel y todos los elegidos que el Señor iba mostrando en el camino. En este caso, pues, el Señor era el que seleccionaba a cada uno de los profetas, a cada una de las personas a quien Él iba a ir preparando para que esa palabra
de salvación se empezara a hablar desde el Antiguo Testamento, mis hermanos. Entonces, hasta hoy en día, pues se sigue hablando porque es lo que a nosotros nos tiene que motivar para continuar el caminar y, ¿por qué no decirlo?, encontrar la salvación. A eso estamos llamados todos. Seguimos leyendo acá y dice: asimismo aparece en la misión terrenal de Jesús, y ese mismo Espíritu de Jesús resucitado es otorgado por Él a todas las comunidades que se forman en su nombre, que es la fuerza que nos conduce al camino. Como les decía anteriormente, el Espíritu Santo es la fuerza que nos motiva a seguir adelante. Porque si nosotros no somos guiados por el Espíritu Santo, en vano sería que nosotros sigamos, como quien dicen, perseverando o yendo todos los días a la iglesia, si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Amén. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 1 al 5, se logra evidenciar, dice, la presencia del Espíritu Santo, donde los apóstoles lo reciben y se manifiestan diferentes lenguas. ¿Se recuerdan de ese pasaje, mis hermanos? Donde los apóstoles reciben el Espíritu Santo y empiezan a hablar diferentes lenguas, y bueno, pues hasta ellos mismos quedan sorprendidos porque pues unos ya hablaban lenguas de otros países y siendo la misma raza. Entonces, a eso estamos llamados nosotros también. Si ellos recibieron el Espíritu Santo y se manifestó para que hablaran diferentes lenguas, en nosotros también puede suceder eso. Si nosotros tenemos fe y sobre todo si nos mantenemos en oración. La proclamación del Evangelio y la misión se refiere a una sinodalidad profética en la iglesia y en la sociedad. ¿Se recuerdan del pasaje de Juan capítulo 15, versículo 26? Ahí es donde el Señor promete el Espíritu Santo. Esa es la promesa del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo llega en plenitud y para todos sin excepción alguna. Es para todos, mis hermanos. Así es de que el que diga, yo no puedo recibir el Espíritu Santo porque soy muy pecador. Todos somos pecadores, mis hermanos, pero si confesamos nuestros pecados y le pedimos al Señor sabiduría, entendimiento para que nos dé el Espíritu Santo, todos lo vamos a lograr, mis hermanos. Amén. Que así sea. Es el mismo Espíritu que se le aparece a Pablo para trazarle el camino de la misión evangelizadora hacia todas las naciones. El Espíritu no solo se mantiene vitalmente interno de la comunidad, sino que le hace descubrir nuevos caminos en su evangelización. El Espíritu Santo trabaja de diferentes maneras, mis hermanos. Cuando nosotros estamos reunidos en comunidad, es momento para que nosotros pidamos el Espíritu Santo. Porque de esa manera el Espíritu Santo nos va a fortalecer y nos va a guiar para que nosotros podamos salir a evangelizar de una mejor manera. Vamos a salir tan fortalecidos que cuando nosotros estemos hablando con las personas, no vamos, como se dice comúnmente, no vamos a titubear para dar ese mensaje de salvación. Ese mensaje que es para todos, mis hermanos. No es solo para mí, ni para ti, mi hermano. Es para todos.
Entonces, por eso es de que la invitación está hecha y tengamos mucha fe, mucha oración y ayuno si es posible, para que ese espíritu venga a nosotros y nosotros podamos salir a evangelizar sin ningún problema. Amén. Queridos hermanitos, en nuestra página 96 vamos a encontrar en el numeral 5 el tema La Virgen María, Madre y Modelo de la Iglesia Sinodal. Antes de introducirnos a la reflexión, me gustaría que leyéramos la cita del Evangelio de San Lucas, capítulo 1 y versículos del 30 al 39. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel le dijo: no temas, María, que gozas del favor de Dios. Mira, concebirás y darás a luz a un hijo, a quien llamarás Jesús. Será grande, llevará el título de Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, para que reine sobre la casa de Jacob por siempre, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿cómo sucederá eso si no convivo con un hombre? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el consagrado que nazca llevará el título de Hijo de Dios. Mira, también tu pariente Isabel ha concebido en su vejez, y a la que se le consideraba estéril, está ya de 6 meses, pues nada es imposible para Dios. Respondió María: yo soy la esclava del Señor, que se cumpla en mí tu palabra. El ángel la dejó y se fue. Entonces María se levantó y se dirigió apresuradamente a la serranía, a un pueblo de Judea. Entró a la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura dio un salto en su vientre. Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó con voz fuerte: bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Mira, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura dio un salto de gozo en mi vientre. Dichosa tú que creíste, porque se cumplirá lo que el Señor te anunció. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La verdad es que me emocioné en la lectura y ya no leí hasta el versículo 39, sino hasta el versículo 45, porque en nuestro tema se nos hace reflexionar que en medio de los desafíos, ¿por qué hablamos de desafíos? Porque ella, siendo una señorita que no había conocido una intimidad con un varón, pues quedó esperando un bebé. Y una mujer que en ese entonces resultaba esperando sin estar casada, pues podía morir apedreada por todo el pueblo. ¿Qué otro desafío hay? Que probablemente sus familiares, incluyendo su prometido, pues no le iban a creer que aquel niño era fruto del Espíritu Santo. Había muchos desafíos que afrontar ante este mensaje que Dios le estaba dando por medio del arcángel San Gabriel a la Virgen María. Y por eso es que el arcángel le dice que para Dios nada es imposible. Entonces,
Ahí podemos ver que la Virgen María responde aceptando la palabra de Dios cuando dice, hágase en mí según tu palabra. Y no se queda solamente en una actitud de oración, sino que inmediatamente se pone en camino con una actitud de servicio, porque no solamente llegó a la casa de Santa Isabel para darle la noticia, sino que más bien la importancia era llevarles a Jesús, pero también apoyarle en todo lo que Santa Isabel pudiera necesitar, pues recordemos que nos lo ha dicho el texto bíblico de que ya era una mujer de avanzada edad. Entonces, el hecho de que ella se pone en camino con una actitud de servicio, llevando a Jesús, eso también es una actitud que involucra la alegría del encuentro con Jesús, del encuentro con la Madre del Señor, la actitud del encuentro con los demás y el poder servirle. Son actitudes que llevan una gran felicidad y también ha sido, es y seguirá siendo una mujer que siempre ha confiado en Dios. Actitudes maravillosas que nos invitan a cada uno de nosotros a ponerlas en práctica. Podríamos decir que en consecuencia la Virgen María, por un lado, es modelo de discípula del camino en una misión permanente, porque siempre estuvo al lado de Jesús acompañándolo, y no solamente como oidora, sino como hacedora, porque siempre estuvo pendiente de ayudar a los demás. Y como ejemplo podemos recordar la cita donde Jesús hace su primer milagro en las bodas de Caná. Es en el Evangelio de San Juan, capítulo 2. Por otro lado, también es modelo de iglesia sinodal, porque recordemos que cada uno de nosotros formamos parte de la iglesia y ella es parte importantísima de la iglesia, pues es la madre del Señor. Y ella, al acompañar a Jesús, no solamente en su misión en el pueblo de Jerusalén, sino que también cuando Jesús visitó otras poblaciones como Sidón, Tiro, ella estuvo acompañándole y siempre estuvo al servicio de Jesús y de todos los discípulos de Jesús, porque recordemos de que en los evangelios nos dicen de que habían varias mujeres que acompañaban a Jesús para servirle a él y a sus apóstoles. Y entre ellas estaba la Virgen María, Juana, la esposa de Cusa, y así, ¿verdad? Eran mujeres que siempre estuvieron atentas a la palabra del Señor, pero también estuvieron atentas a poder servir y ayudar en todo lo que se necesitaba en la misión. Entonces, ciertamente, la Virgen María no pertenece al grupo de los apóstoles, pero es la primera cristiana, discípula, en presencia activa y animada en la oración. Y lo podemos recordar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 12 al 14. Si gustan, lo podemos escuchar. Y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, que dista de Jerusalén tan solo lo que la ley permite caminar en día sábado. Cuando llegaron, subieron al piso superior donde se alojaban. Estaban Pedro y Juan,
Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Zelota y Judas de Santiago. Todos ellos, con algunas mujeres, la madre de Jesús y sus parientes, permanecían íntimamente unidos en la oración. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces se dan cuenta, se nos dice de que estaban todos los apóstoles y algunas mujeres, pero a la Virgen María no la incluyen en el grupo de las mujeres, sino que la ponen aparte en un puesto muy importante que ella le ha dado Dios. Y es como la madre de Jesús, ¿verdad? Para enfatizar de que ella siempre estuvo acompañando a los apóstoles, especialmente en el momento en que ellos se sentían tristes porque Jesús había padecido y estaban a la espera de la venida del Espíritu Santo. Ella los animaba con su oración. Y por eso es importante que también nosotros seamos personas de oración, que podamos pedirle a Dios por las necesidades, en primer lugar de nuestros hermanos y después por las nuestras, porque eso le agrada al Señor, que nosotros primero pensemos en los demás. Y en cuanto a mujer creyente, la Virgen María hace camino con otros. No está aisladita, no está muda, no está solita, sin relacionarse con nadie. Ella no estaba solamente apartada orándole a Dios, sino que ella se involucra e involucra a los demás para ese encuentro con Dios por medio de la oración. Se encuentra la Virgen María perseverando en oración y acción en el comienzo de la evangelización y especialmente en el momento de la difusión y propagación de la Iglesia. Recordemos que el libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla de todo el camino misionero que tuvieron los apóstoles y particularmente San Pablo, ¿verdad? Entonces, ahora nos toca a nosotros también imitar esas cualidades tan bonitas de la Virgen María. Ser personas que oran y que además de eso tienen una actitud de servicio, una actitud de encuentro, una actitud de estar siempre cerca de los demás, especialmente de los más necesitados, y que debemos ser portadores de buenas nuevas. Debemos también nosotros de difundir y de propagar la palabra del Señor, porque eso atraerá muchas bendiciones para la vida de las personas y cuanto más para nuestra vida. El poder acercarnos a Jesús, no solamente a nivel personal, sino también con la alegría de que los demás hermanos puedan encontrarse con el Señor, porque la salvación es para todos. Mis hermanitos, los invito a que hagamos nuestra oración para nuestra edificación. Y decimos todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos colmas de la gracia de tu Espíritu Santo, que hoy nos guía y nos ilumina. Ayúdanos a vivir siempre en rectitud, a ser perseverantes, a cumplir con la misión que tú nos has encomendado, con aquella alegría de llevar el anuncio de la buena nueva a los demás. Danos, Señor, esa docilidad a hacer tu voluntad, a ser fieles servidores tuyos, Señor. Sabemos, Señor, que solo no podemos y que tú eres nuestra guía, Señor.
para poder cumplir, Señor, con lo que tú nos pides. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y que eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanitos, los invito a nuestras actividades individuales. Les recomiendo leer y reflexionar Hechos 9:2, el cual está en el libro de la sinodalidad, para que reflexionen y lo anoten y que ustedes vean en qué se parecen los siguientes textos, como lo es Hechos 16:17 y Hechos 18:26. En nuestras actividades grupales, en pequeños grupos, vamos a reflexionar las siguientes preguntas. La primera, ¿cuáles son los mayores retos para hacer realidad una verdadera experiencia de iglesia como comunidad de discípulos del camino? 2. ¿Qué actitud como iglesia deberíamos de superar para vivir de acuerdo con la iglesia del camino? Bendiciones para todos ustedes. Ha llegado el momento de que podamos concluir nuestra catequesis y estas reflexiones tan bonitas por medio de nuestra oración final. Vamos a decir juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos infinitamente gracias por todos estos temas tan lindos, tan enriquecedores que estamos viviendo y compartiendo en preparación al sínodo. Pero sobre todo, queremos tener un espíritu disponible a tu voluntad. Así como lo ha hecho Jesús, así como lo ha hecho la Virgen María, tus apóstoles, los discípulos, queremos ser discípulos dispuestos a encontrarse contigo, dispuestos a obedecerte, dispuestos a llevar la buena nueva a los demás, a salir de la comodidad de nuestra casa, de nuestras comunidades, la comodidad de nuestros miedos, de nuestra timidez, que son en cierta manera impedimento para poder salir y evangelizar, llevar esa buena nueva. Señor, que no esperemos que se desarrolle una misión de 1, 2, 3 meses, sino que cada día, cada momento, seamos misioneros de poder llevar tu palabra, de llevarte a ti, a los demás, de poder llevarlos a ellos hacia tu presencia. Concédenos para ello vivir en tu gracia. Danos tu Espíritu Santo que nos dé sabiduría, que nos dé fortaleza, que nos dé la piedad para poder encontrarnos contigo, amarte y servirte, Señor. Te suplicamos por cada uno de nuestros hermanos, especialmente los más necesitados, aquellos que quizás por las tribulaciones que han vivido han perdido la fe, aquellos que tal vez por estar en vicios se han olvidado de que tú les amas. Ayúdanos, Señor, a poder salir al encuentro de cada uno de ellos y también de nuestros hermanos que han estado en los grupos, en las hermandades, en las comunidades y que quizás han dejado de perseverar en la comunidad. Que podamos salir al feliz encuentro de ellos y recordarles lo mucho que tú les amas y lo importante que son para ti y para cada uno de nosotros. Virgen Sagrada María, haz que salvemos el alma nuestra y que cada día podamos hacer la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. En el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor siga quedando en cada uno de nuestros corazones y en nuestras familias, y que bendiga nuestros proyectos, especialmente los de la evangelización. Que el Señor nos permita que así sea.